ejercicio de inducción a los trabajos de investigación ya desde el primer año. Así que cuando vi el título me sentí convocada a ver cuál era la experiencia que nos podían compartir en este espacio. Así que bueno, por eso me sumé. Bueno, muchísimas gracias, Mercedes. ¿Y alguien más quiere presentarse? Podemos también usar el chat, así vamos dando inicio, ¿sí? Aprovechen una última presentación, si no, ya dejamos todo por el chat y damos inicio. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Bueno, si quieren, me puedo presentar. Silvana Silvana. Cardoso. Hola, ¿cómo estás, Carolina? Bueno, también estudiante de la maestría y también docente de institutos de formación docente, CIPE también, por eso, bueno, esto de las trayectorias y el trabajo, a ver, con el programa TR me interesaba muchísimo como para también, bueno, poder ver qué poder rescatar y poder llevar después a mi instituto, que, bueno, está un poco flojito en estas cuestiones, y bueno, a ver en qué puedo empezar a aportar, ¿no? Desde el lugar de profesora, de CIPE, y bueno, también en la trayectoria, yo como estudiante también de la maestría. Así que bueno. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio, Mariela, Malena, si les parece, damos inicio al taller. Los que no pudieron presentarse, les invito a que puedan dejar sus pertenencias institucionales si quieren compartirlas en el chat, así podemos ir siguiendo. Doy un saludo en particular a la colega Patricia Frontini, con la cual tuve la posibilidad de trabajar con ella, así que un gusto también estar acá presente, y también a los miembros estudiantes de la maestría, que hay varios acá presentes, y a los colegas que no lo son, es un gusto encontrarlos. Mi nombre, como dice en la imagen, es Carolina Escabino, soy la coordinadora académica de la maestría en formación docente que tiene la UNIPE, y esta es una de las actividades que ha organizado la maestría, con el objetivo de poder ofrecer un espacio de reflexión, no solo con ustedes, sino también porque al interior de la maestría es algo que nos convoca, que es pensar los debates en el campo de la formación inicial, ¿sí? A la luz de la experiencia que se transita por el propio ejercicio profesional. Desde la maestría consideramos que hay una importancia relevante a ver los diálogos que se pueden establecer entre las prácticas que se desarrollan en el propio ejercicio y los avatares que sufren en el ejercicio profesional el enfrentarse a las realidades concretas y directas, y cómo esto puede volver al campo de la formación inicial e interpelar al campo académico para poder mejorar los procesos de formación. Las aristas son muchísimas, de las cuales podríamos hablar este tema. En el día de hoy vamos a abordarlo con un tema muy particular, que es pensar los problemas cuando los docentes se preguntan, formaron para esto, no sé qué hacer con esta situación, en cuando nos enfrentamos a estudiantes que tienen dificultades para poder sostener la escolaridad, o que asisten de manera intermitente, o que no asisten por largos periodos, o que asistiendo a clases no terminan de engancharse con las actividades. ¿Qué hacemos en estos casos, y de qué manera estas situaciones interpelan a cómo nosotros nos formamos y enfrentamos la actividad de las prácticas de enseñanza? Para esto convocamos a dos especialistas, que es un gusto compartir con ellas este espacio, a Mariela Hellman y a Malena Charosky. Mariela Hellman es licenciada en Ciencias de la Educación y docente de nivel primario. Es docente del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras en las materias Problemática Pedagógica y Didáctica del nivel primario, y en otra asignatura que es Psicología Genética. A su vez, Mariela trabaja en los institutos de formación docente y hace mucho tiempo trabaja en el equipo de investigación
de José Antonio Castorina en la construcción de los conocimientos en el área de ciencias sociales, particularmente en la cuestión de cómo los estudiantes van construyendo sus ideas en torno al derecho en los contextos escolares. También es docente de la UNIPE, es una docente de la casa y es un gusto también contar con una representación de UNIPE. Mariela trabaja en la licenciatura de Educación Primaria con orientación en tecnologías digitales, ¿sí? Por otro lado tenemos, y Mariela nos va a hablar sobre, sintéticamente ella lo va a decir más extendidamente, sobre el programa de aceleración, ¿sí? Después tenemos a Malena Charosky, ella también es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Pedagogías Críticas también por la Universidad de Buenos Aires. Tiene amplia experiencia en el campo de la formación docente, tanto en los institutos de formación de la provincia de Buenos Aires como su desempeño como investigadora docente de la Universidad General Sarmiento, de la cual soy colega también con ella y es un gusto contar con su presencia. Forma parte del equipo de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras, a cargo que dirige Alejandra Virgin desde el 2011 y es investigadora también de la Universidad General Sarmiento del 2012. Y ha desempeñado cargos de gestión en la provincia de Buenos Aires y en el municipio de Escobar. También se ha desempeñado como asesora docente recientemente en la dirección de la provincia de Educación Superior y ha sido coordinadora del programa ATR en lo que refiere al nivel superior y el proceso de escritura de la experiencia de ATR, con lo cual ya en esta presentación se comprende, Malena nos va a hablar sobre dicha experiencia. Bueno, es un gusto contar con las dos especialistas, es un gusto contar con ustedes. Damos inicio al intercambio, las invitadas nos van a hablar sobre los programas, nos los van a describir, van a interactuar y a conversar entre ellas respecto de los diferentes aportes que hacen a pensar los temas de la formación docente, y después vamos a dar lugar a las preguntas, consultas, dudas que ustedes quieran comentar. Pueden tomar la palabra pidiendo, levantando la mano o dejando su pregunta en el chat que la vamos a recoger. Chicas, les doy la palabra. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, por supuesto, a UNIPE y a Carolina, que nos ofrecieron esta invitación interesante para ponernos a pensar en diálogo con dos programas. Veo que hay compañeras de trabajo cercanas, exalumnas. Hola Nicole, ¿cómo te va? Amigas también ahí, así que bueno, un gustazo poder estar acá. Male, ¿querés que arranque yo contando muy brevemente el programa de aceleración? ¿Sí? Sí, dale, arranca vos y después voy yo. Bueno, muy bien. Vamos a hacer primero una presentación muy acotadita de los dos programas para después ponernos a reflexionar sobre el título convocante del taller. En principio, bueno, comentar que el programa de aceleración, el programa en el que yo trabajo desde sus inicios, en el 2002, es un programa de Ciudad de Buenos Aires, es un programa cuyo nombre y cuyo propósito en realidad es el programa de reorganización de las trayectorias escolares de alumnos y alumnas con sobredad en el nivel primario, que hoy por hoy depende de Inclusión Educativa de Ciudad de Buenos Aires. En su momento, cuando se diseñó, allá por el 2002, y comenzó a implementarse en el 2003, pertenecía a la Dirección de Planeamiento. El propósito del programa es ofrecer a los chicos y las chicas del nivel primario con sobredad una alternativa de continuidad de su escolaridad en un tiempo menor que el que establece la progresión, un grado, un año, en general es el que está previsto, ¿no? Para ello, digamos, para poder lograr esto, se conforman grados y grupos de aceleración
tienen algunas diferencias y algunos puntos en común, unos y otros, esas organizaciones, esos modelos organizacionales, pero en todos los casos, digamos, la cuestión es que el programa trabaja con escuelas donde se concentra sobredad, donde hay alumnos y alumnas con sobredad, y excepcionalmente se incluyen estudiantes de otras escuelas, esto en parte para no promover que se arme, digamos, la escuela de sobredad del distrito, ¿no? Sino que las escuelas podamos ir haciéndonos cargo de los alumnos y alumnas que tenemos con sobredad. En sus orígenes arrancó siendo un programa sobre todo centrado en segundo ciclo, y en este momento hay también acciones diversificadas en primer ciclo, y atiende a aproximadamente 600 alumnos, ¿sí? Eso en principio para arrancar. Después vamos a meternos un poquito más, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. También agradezco la invitación a participar de este taller y compartir con Carolina y con Mariela. Y también muy contenta de compartir con algunas personas que conozco, con las que he trabajado, que fue parte del proceso de escritura, y algunas colegas que también han sido parte del programa ATR, que ya vi sus nombres en la lista, y es un placer estar nuevamente compartiendo un espacio. Voy a tratar de ser breve con algunas ideas del programa ATR, porque después nos vamos a explayar un poquito más. Es un programa que está marcado, digamos, a diferencia de lo que está presentando Mariela, que lleva casi 20 años, este programa surge con la excepcionalidad que justamente trajo la pandemia por COVID-19. El año pasado, digamos, atravesados por esta situación, luego del receso escolar se identifican de forma nominalizada y geolocalizadas a un número importante de alumnos y alumnas que habían perdido la vinculación con la escuela o que tenían una vinculación muy débil. Frente a esto se toma la decisión de hacer este programa que consistió en ir a buscarlos a sus casas. Hay algo que yo no puedo, traté de evitarlo por una cuestión de tiempo y no lo puedo evitar, que es hacer mención a las características y dimensión de la provincia de Buenos Aires. Porque estamos hablando de un sistema educativo más grande que el de Chile, estamos hablando de una población de 17,5 millones de personas, y en ese contexto es que se va a buscar a cada uno y a cada una a sus casas. Es un planteo, digamos, de características muy particulares. Otra cuestión es que además fue vertiginoso, porque hubo una urgencia por no dejar pasar el tiempo y tratar de ir lo antes posible, lo cual hizo que este programa durara 3 meses, de octubre a diciembre. En ese poco tiempo se lo diseñó, se organizó, además con esto que decía, esas características de dimensión y además de diferentes tipos de territorios que incluyen zonas urbanas con distintas características, zonas de alta vulnerabilidad social, zonas rurales, zonas de islas, y se buscó llegar a las distintas casas de los y las chicas en estas condiciones, por ejemplo en lancha en algunos casos. La verdad es que lo que se buscó era revincular a los y las alumnas. Hubo un largo debate acerca de qué significaba revincular. Se trata de una revinculación pedagógica, no es una tarea de asistencia social, después nos vamos a explayar más en esto, y lo que se buscaba era que justamente recompusieran ese vínculo con la escuela, con el campo del saber y de la cultura, desde algún lugar que se pudiera, para ir allanando el camino en esa vuelta a la escuela. Una cuestión importante es que se toma la decisión de que quienes van a llevar adelante este programa son estudiantes avanzados y estudiantes avanzadas de los distintos profesorados de la provincia. Y esto implicó un reconocimiento. No es que cualquier persona podía hacer esta tarea, sino que se reconocían saberes y una formación en proceso
Tanto es así que siempre los y las denominamos como docentes en formación, digamos, la denominación de docentes. E iban a hacer un trabajo de vinculación pedagógica y de tareas de enseñanza también. También participó en un grupo minoritario de docentes que ya estaban graduados y graduadas y que formaron parte de un programa que tuvo la provincia cuando dejó de haber actos públicos a principio de año. Pero el 80% eran estudiantes de los institutos. Toda la organización fue territorial, las distintas regiones y distritos lo que hacían era asignarles a nuestros y nuestros estudiantes algunos alumnos y alumnas de las escuelas que tenían que ir a revincular. Primó el criterio de cercanía en la medida de lo posible, sabemos que hubo secciones que no pudo lograrse, porque lo que se buscaba era que no hubiera demasiada circulación de personas y además se los proveía de un kit para poder estar aislados y todas las medidas de seguridad y de cuidado. Y la cuestión es que el nivel superior, la Dirección Provincial de Educación Superior, teniendo en cuenta que se trataba de nuestras y nuestros estudiantes, tomó la decisión de formar parte digamos, no desde un lugar lateral o tangencial, sino desde un lugar central en el programa, porque considerábamos que teníamos que acompañarlas y acompañarlos en una experiencia que iba a ser única, que podía presentar complejidades, dificultades, y que no podíamos dejar a nuestras y nuestros estudiantes solos y solas. Por un lado eso, y por otro lado, también, digamos, el mismo programa establecía que durante este año 2021, esta experiencia se iba a recuperar en lo que es el campo de la práctica de los cuartos años, es decir, las residencias, y en formación permanente para aquellos y aquellas graduados. Por lo tanto, también ahí identificábamos que había una necesidad de orientación y acompañamiento en las tareas de registro, escritura, reflexión, para que esta experiencia, que tiene valor de experiencia docente y de formación docente, pudiera llevarse adecuadamente y pudiéramos retomarla este año. Cierro esta primera parte acá, así ahora vamos interactuando de otro modo con Mariela. Bueno, súper interesante, la verdad que no es la primera vez que lo escucho, pero cada vez que lo escucho me resulta muy desafiante y muy épico también, ¿no? Eso, ¿por qué no sumarle eso como ingrediente hermoso de un programa, ¿no? Y una propuesta de formación? Tal vez esa sea una cosa interesante que tienen las trayectorias baqueteadas para enseñarle a la formación docente, ¿no? Ahora estoy pensando. Una cosa que pensaba, que a mí me resultaba como interesante para que nos cuentes, Male, es los estudiantes, los docentes en formación, salían de los muros del profesorado, cosa que es común, porque las prácticas se hacen no generalmente en el profesorado, sino en otros espacios educativos, en otras instituciones educativas, pero en este caso iban al encuentro de los chicos y las chicas en otros espacios, ¿no? Es decir, las casas, las lanchas, el barrio. ¿Cómo trabajaron ustedes eso con los y las futuras colegas para que no se transformara, digamos, en una cuestión asistencialista, en una cuestión de visita de asistente social y para que fuera un encuentro pedagógico, ¿no? Bueno, esa pregunta es central del programa, así que, bueno, más que agradecida, Mariela. Fueron grandes los debates iniciales acerca de qué significaba la revinculación. Y siempre hablamos de revinculación pedagógica. Y justamente no queríamos que esto se identificara con la asistencia social, sino primero que es una cuestión, era un programa masivo, pero además que la intención era pedagógica y era de enseñanza, era la necesidad de, frente a un vínculo que se cortó, que estaba debilitado, digamos, fortalecer ese lazo, y ese lazo es el primer paso, digamos, esa recobrar confianza, identificar que son parte de la escuela, que la escuela los estaba esperando, solo que estábamos en una condición particular a nivel planetario, y entonces lo que se iba a hacer ahí era pedagógico.
Hay múltiples ejemplos. Nosotros hemos hecho un trabajo de sistematización y de escritura, pero por ejemplo, frases de alguna profesora referente de instituto diciéndole frente a una consulta a una docente de formación que le decía: me dieron tareas de matemática, pero la verdad es que le encantan mucho las historias, los cuentos, las narraciones. Y la profesora diciéndole: entra por donde sea. Ese entrar por donde sea era frente a alguien que se ha alejado por distintas circunstancias, porque había situaciones de desigualdad, por supuesto, de falta de dispositivos, y ahí se vio el vaciamiento del Estado en los últimos años, que había ausencia de dispositivos en las familias, o había un celular para toda una familia, o en algunos casos había dispositivos, pero necesitaban un docente orientando. Y frente a esto, es entrar por donde sea, es decir, vamos a ofrecer algo del mundo de la cultura que tenga que ver con que se puedan apropiar de esto, que puedan encontrar el gusto por esto, que puedan reconocer la escuela como un lugar que ofrece eso y al que tienen que volver a acercarse y que se las está esperando. La verdad es que siempre fue el planteo de que la vinculación era pedagógica y era didáctica, y cuando hicimos todo el trabajo de recuperación de los materiales con los que contábamos a través de entrevistas y de otras fuentes más, lo que pudimos encontrar fue que efectivamente los y las estudiantes habían tenido que tomar decisiones de índole pedagógica y de índole didáctica. En algunos casos se había, en estos modos de a veces tergiversar estas políticas públicas, se había intentado hablar de que lo que iban a hacer era llevar y traer materiales, que la escuela preparaba o incluso la provincia preparó los cuadernillos y que ellos iban a llevarlos y después a retirarlos. Independientemente de que en algún caso esto haya sucedido, no fue la mayoría, sino que hubo toma de decisiones. Toma de decisiones no en términos individuales, sino siempre en términos colectivos. Había un diálogo, una conversación con las escuelas acerca de: me da este material, pero la verdad es que no se puede por tal cosa, o la misma escuela diciendo: no va a poder hacer esto, vamos a hacer una selección, vamos a ver por dónde podemos entrar. Y también había todo un trabajo a través del sistema de acompañamiento que se generó desde la Dirección de Educación Superior, que tuvo que ver con un sistema de aulas virtuales y con el apoyo que fue fenomenal de los institutos y de los y las profesoras referentes de los institutos. Eso generaba instancias de consulta del estudiante a la profesora, foros, espacios de encuentro sincrónico, y entonces además de con la profesora referente, estar entre compañeros y compañeras, digamos, sugiriendo ideas, contando lo que pasó, con qué dificultades se encontraron. Esto hace que lo que sucedió no puede entenderse más que en términos pedagógicos y didácticos, no fue asistencia social. Y otra cuestión que desde el Vamos, en el documento inicial que se hizo, en unos videos que se organizaron desde, digamos, desde la Subsecretaría de Educación, que era para hacer una formación autoasistida para los y las docentes de formación que iban a participar, se planteó que, digamos, no era una cuestión de asistencia social ni de ir a juzgar, que estábamos atravesando una situación muy complicada y que era importante primero ir a escuchar a ver qué pasaba. Ir con una actitud de confianza en que cada uno y cada uno podía avanzar, podía aprender, se podía hacer un trabajo, y aunque fuera un ratito en la puerta de la casa. Y efectivamente, hay una sensibilidad muy particular de los y las docentes de formación, que en ningún momento fueron a juzgar, y que esto generó que ese vínculo pudiera recomponerse. Con lo cual, lejos de una cuestión de asistencia, y siempre estuvo muy centrado en lograr ese vínculo, lograr esa confianza para poder enseñar algo. Reitero que en algunos casos pasó esto de
que él o la estudiante decía, la verdad es que tenía computadora, pero no hacía las cosas. Y cuando empecé a ir, que esto era decirle, mirá, esto va por acá, te lo explico, te lo claro, pudo empezar a hacerlo. Y esto cuando lo volví a pensar, yo pensaba en la figura del pedagogo. El pedagogo, aquel que conduce, que lleva, no alcanza con que a uno le den unos libros y le digan, hacelo. Siempre hace falta un otro que nos acerque al campo de la cultura, que nos ayude a pensarlo, a problematizar. Y ATR tuvo bastante de esto. No sé, Mariela, si Sí, alcanza. estaba pensando ahí que esas acciones son muy potentes por la intencionalidad pedagógica que las mueve, ¿no? Que rápidamente el ATR podía convertirse, tomé nota mientras te escuchaba, en una suerte de cadete pedagógico, ¿no? Voy, te tiro, te revoleo, Claro. el delivery, el Uber, Claro. el Uber no, ¿cómo se llama? El Rappi pedagógico, ¿no? Y que evidentemente el laburo de ustedes, el tomarlo como objeto de reflexión, la propia tarea, la práctica, me parece que vuelve una acción que puede ser asistencial en una acción político-pedagógica de enseñanza importante, ¿no? Me parece que eso es muy valioso, ¿sí? Porque ahí también está bueno esto que decís, Male, de las representaciones con las que vamos hacia el encuentro de los chicos, las chicas, y poder estar abierto a lo que nos pasa cuando ocurre eso, ¿no? Eso me parece que es una posición desde lo que supone la autoridad pedagógica, que somos los docentes, que es interesante tener, ¿no? De poder también tener algún registro de lo que nos ocurre a nosotros con esas representaciones. O sea, no es posible ir sin representaciones sobre el otro. El punto es si nos manejamos como si fueran verdades o estamos también abiertos a que esas representaciones puedan bueno, ponerse como objeto de reflexión, ¿no? Hoy a la mañana tuvimos con Patri Frontini uno de los exámenes que tomamos que fue muy interesante. Miren que hace muchos años que trabajamos juntos en profesorado y tomamos mucho examen, pero a mí me significó algo muy interesante porque la alumna contó una situación y contó lo que le pasó a ella la primera vez que escuchó una situación para analizar y la segunda, tercera, cuarta vez cuando se lo puso en diálogo con los textos, con los conceptos, ¿no? Y ese movimiento me pareció un movimiento muy precioso, ¿sí? La posibilidad el examen en parte consistió, ella lo dijo al pasar, pero nosotras lo tomamos porque nos pareció muy interesante, no solo lo que leyó primero de una situación, ¿no? Una situación de aula, de clase más que de aula, sino lo que le pasó a ella la primera vez que se puso en contacto con esa situación y lo que después le supuso, ¿sí? Y ahí también me parece que eso permite, la situación que vos contás, es salir el morbo que nos genera las condiciones de los pibes, ¿no? Que es, uno se imagina un pobre pibe, un pibe pobre, un pobre pibe, no es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, ahí había computadora, igual la conexión con la escuela no estaba, y la conexión de la escuela con esos pibes tampoco. Entonces ahí problematizar esos términos, me parece, disputar esos sentidos, me parece que es algo que es muy interesante, ¿no? Lo otro que yo... Bueno, algo que agregaría, María, algo que agregaría también a esto que estoy diciendo, es, digamos, yo no puedo dejar de hacer una enorme valoración de todo el trabajo que hicieron los y las estudiantes y también los profesores y profesoras referentes. Pero en relación a los estudiantes, hay una cuestión que no es menor y que después nos pasó con el año y medio de pandemia que a veces hasta naturalizamos. La escuela, edificio, no la escuela institución, sino en tanto edificio, y cuando van a hacer las prácticas, residencias y demás, tiene un efecto performativo. Hay algo de lo que sucede allí, que es lo que se espera que suceda, que tiene que ver con la sedimentación de tradiciones y demás. No contaban con nada de eso. Nuestros estudiantes han hecho un trabajo de creatividad al infinito, de poner el cuerpo, porque había que poder producir situaciones de enseñanza en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar,
con el barrio, la familia, todo el mundo dando vueltas. De hecho, hay muchos relatos que son preciosos, porque iban por una alumna, por ejemplo. Y resulta que entonces se iban sumando los primos que viven arriba, y también la mamá, que después les decía, ay, yo me quedé escuchando, pues yo tampoco pude terminar la escuela. Y después a veces nuestro estudiante le decía, bueno, pero acá está la posibilidad de seguir estudiando, y los orientaban y hacían la conexión para que pudieran retomar sus propios estudios. Entonces ahí hay algo, quiero decir, cuando van a hacer una residencia, cuando se va a trabajar, vas a un ámbito, edificio, que además tiene una función de ordenador, contenedor, organiza tiempos y horarios, nada de esto. Era llegar, ver en qué horario que los podían recibir, lugares donde tuvieron que batallar para que los reciban, porque justamente a veces por las condiciones las familias no querían que fueran. Lugares donde no pudieron llegar y no encontraron a nadie, porque en el medio y por la pandemia hubo situaciones que se encontraron con que la familia no vivía más ahí, con que había fallecido alguien y entonces se habían repartido los niños y las niñas entre otros parientes. Hubo de todo, pero hubo un enorme trabajo por parte de ellos, por parte de ellas, en esto de producir condiciones de enseñanza en un ambiente en que naturalmente esto no sucede. Y yo creo que eso es también un punto de reflexión importante. Nosotros vemos que la experiencia TR es de por sí formativa, y esta instancia de reflexión sobre lo hecho es otro plus más de instancia formativa. Por eso, digamos, señalar todos estos aspectos, pensarlos, repensarlos y ver todo lo que se hizo, y también dificultades con las que se pudieron encontrar. Bien. No me acuerdo qué tocaba, perdón. Si no, podemos hacer un cambio para no estar siempre hablando del mismo programa. Yo tenía unas preguntas para que nos contaras del programa de aceleración. Bueno, ok. Abre, Male pregunta, yo comento un par de cosas y abrimos también a los colegas, las colegas que están acá, así se da un intercambio más de taller. ¿Sí? ¿Les parece bien? A mí me llamó la atención, yo volví a la resolución de origen, porque encontré muy poca información en la actualidad. Entonces, ahí se planteaba que no se buscaba con el programa hacer lo mismo más rápido, sino hacer otras cosas. Poner en juego otros recursos pedagógicos, institucionales, para que los alumnos puedan progresar en su escolaridad en un ritmo más rápido. Y a mí, teniendo en cuenta, y acá es interesante este diálogo por lo distinto también, ¿no? Porque ATR fueron 3 meses, y este es un programa que va casi por los 20 años. Entonces yo, lo que me surgió preguntar era, ¿qué saber se construyó a lo largo del tiempo? ¿Qué es de esas otras cosas que fueron probando hacer? ¿Cuáles fueron algunos ejemplos de esas otras cosas? ¿Cuáles les sirvieron? ¿Cuáles no? Ahí hay también todo un saber pedagógico valiosísimo, porque además, cuando a veces se piensa esto de la particularidad, cómo se enseña en una situación particular, también se puede después llevar al universo, a todos, y se facilitan condiciones de enseñanza para todos y para todas. Entonces, bueno, me interesa saber cuáles son esas otras cosas que construyeron en estos años. Bien, está bien. No, tu pregunta me hizo volver al año 2002, acá está Violeta Bolingi, que también acompañó desde el inicio del programa. Y las premisas, porque uno va con su mochilita, con su valijita, ¿no? Con las apuestas que tiene ahí, y me parece que una de las apuestas fuertes es que nosotras realmente teníamos mucho convencimiento desde la dirección de planeamiento, que es de donde surge este programa, que cambiando las condiciones didácticas todos los sujetos pueden aprender, ¿no? Entonces el programa se armó fuertemente en no solo el cambio de las condiciones didácticas, sino en propuestas didácticas que fueran a por ello, ¿sí? Porque aparte en la jurisdicción, en Ciudad de Buenos Aires, hacía poquito que se había inaugurado, está mal dicho, que se había escrito el diseño curricular, que en ese momento era nuevo, ahora ya viejo,
Y entonces las primeras propuestas de enseñanza, nosotros lo llamábamos guiones, no secuencias, guiones, porque suponían que se pusieran en diálogo con los chicos, las chicas, los grupos con los que había que trabajar, no que se implementaran, sino que fueran guiones que había que interpretar y había que terminar de escribir y de diseñar en diálogo con sí, los grupos, los chicos, los docentes. Esos guiones primero fueron elaborados por los especialistas de la dirección de currículum, que estaban a su vez planteando, tratando de instalar el diseño curricular nuevo de ese momento, ¿no? Eso es muy, muy interesante porque eso fue lo primero que hizo un poquito de ruido en el sistema, ¿no? Yo me acuerdo uno de los supervisores, ya está jubilado hace muchos años, pero que nos presentó, que dijo, no me pregunten por qué me subí a este delirio, así nos presentó, a este delirio de que los chicos que repitieron que tienen sobredad, ahora van a hacer lo que no podían hacer en un año, van a hacer 2 grados en un año, ¿no? Y nosotros ahí muy formadas, muy fortalecidas con nuestras convicciones didácticas, que no las abandonamos, pero las pusimos un poquito ahí en, bueno, signo de interrogación, pudiendo ver que a los chicos, a las chicas les podían pasar más cosas que solamente la propuesta didáctica, no porque la propuesta de enseñanza no fuera central, sigue siéndolo, pero nosotros podría decir que por suerte esos guiones, esas carpetas, esas mochilas, fueron nutriéndose con otras cosas, pasaron a ser planes de hipótesis, conjeturas, planes de trabajo donde nos permitimos tachar, borrar, hacer aclaraciones, pero primero mejor esto, pero mejor esto otro, ¿no? Entonces me parece que ahí es un aprendizaje que está bueno sostener. Yo para esta presentación traté como de, levantando esta cuestión que vos preguntabas, Malé, e intentando abrir este interrogante de, bueno, las trayectorias desencausadas que tienen para enseñar a la formación docente. Yo pensaba que podíamos organizarlas, esas se me ocurrieron a mí, por supuesto que puede haber otras, ¿no? Pero que podíamos organizarla como en 4 aportes, ¿no? Un primer aporte que para mí es bastante relevante para los que trabajamos en formación docente. La verdad que cuando pensé en los aportes pensé más en la formación docente inicial. Es posible también de pensar para la formación docente permanente, pero mi diálogo era con la formación docente inicial, ¿no? Hay un primer aporte que me parece que viene de la mano de también lo que planteabas vos, Male, con el programa TR, que tiene que ver con las trayectorias desencausadas, pueden enseñar, pueden aportar a la formación docente siendo visibilizadas. Este es un primer aporte, ¿no? Darles visibilidad, nombrarlas. Eso supone hacerse cargo de que existen, de que están, ¿no? No me parece que sea un aspecto menor ese, ¿no? Y hace poquito, por otro espacio, tuve la posibilidad de escuchar una clase de la pedagoga Laura Duchaski, que muchos conocemos, y ella tomaba un poema de Roberto Juarros, un poema conocido, Desbautizar el mundo, y yo realmente lo relacioné con con la potencia que tiene de dar visibilidad a sujetos, a personas que son invisibilizadas, ¿no? El nombre, ¿no? El peso que tiene nombrar a una situación o a un conjunto de personas, de sujetos, ¿no? En ese poema que traía Laura y que yo hoy traigo acá un pedacito, un fragmentito, el poema se llama Desbautizar el mundo, seguramente muchas lo conocen, pero ahí Juarros dice, el oficio de la palabra, estoy leyendo ahora, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. El oficio de la palabra es la posibilidad de que el mundo diga al mundo y la posibilidad de que el mundo diga al hombre. La palabra, ese cuerpo hacia todo, la palabra, esos ojos abiertos.
es precioso, ¿no? A mí me parece que ahí hay algo muy potente, ¿no? Que una cuestión muy significativa que tienen las trayectorias no teóricas para enseñar a la formación docente, y es que existen. Yo hice el profesorado, yo hice el Mariano Acosta, acá en Ciudad de Buenos Aires, en los años el 86 y el 88. Y no es que ahí no había sujetos que no cumplían lo esperado por la escuela, pero no se los tomaba en cuenta en la formación docente como parte de las problemáticas propias del sistema, ¿no? Esto me parece que es algo que, bueno, la formación docente lo ha ido incorporando, pero bueno, es un primer aporte muy importante, porque, bueno, las trayectorias desencausadas, a veces le decimos baqueteadas, forman parte de las trayectorias reales, ¿sí? Que no es exactamente lo mismo, no todas las trayectorias reales son desencausadas, eso es algo que vale la pena retener, vamos a ver si después podemos tener un ratito para hablar sobre eso, pero bueno, ese me parece que era un aporte importante. El segundo aporte que yo ahí rescataba y que viene en diálogo con tu pregunta, Male, es que hay algo que aportan el trabajo con las trayectorias desencausadas, que es justamente tratar de ilustrar y de identificar la incidencia de las condiciones de escolarización más generales y más específicamente institucionales en los recorridos de los sujetos por el sistema, ¿no? Porque en realidad las trayectorias no son esos recorridos, sino que son, la trayectoria no es el recorrido, Flavia Terigi lo viene planteando en muchos textos y en muchas clases e intervenciones. No es que las trayectorias son una noción, sino que es una perspectiva, que de alguna manera lo que aporta esta perspectiva es poder dar luz a la intervención de las condiciones en los recorridos, ¿no? No son los recorridos, sino los recorridos mirados desde esas condiciones. En este sentido, Ricardo Vaquero siempre da un ejemplo que es muy precioso, que es el de que la sobriedad es él dice que la sobriedad es una enfermedad que solo se contrae en la escuela, ¿no? Porque los sujetos no tienen sobriedad. Bueno, algunos sí ya tenemos sobriedad, podríamos decir, pero sino que los sujetos tienen edad. La sobriedad es la edad de los sujetos mirada desde las condiciones escolares o desde la perspectiva de las trayectorias teóricas, ¿no? Entonces, digamos, ahí me parece que esto es bien importante y que también resulta relevante para la formación docente, pero también para pensar en este contexto, ¿no? Porque esta semana UNIP, estos intercambios también están en el marco de una situación muy particular, que es la pandemia, ¿no? Y que nos atraviesa. Y ahora, digamos, yo pensaba esta consideración, este detalle que no es un detalle, ¿no? Que no es que las trayectorias se acompañan, las trayectorias se producen desde esta mirada, ¿no? Desde esta definición de la trayectoria como perspectiva, no como noción, no como concepto. Ahí me parece que está bueno pensar que, bueno, la reorganización de las trayectorias no es lo mismo que el acompañamiento, porque el acompañamiento puede querer decir lo que hace el sujeto al margen de las condiciones, ¿no? Entonces, la reorganización y eventualmente la aceleración, es decir, que se hagan 2 grados en un año, eso supone la intervención en los recorridos, no los recorridos al margen de las condiciones y la intervención que hacemos desde las escuelas, ¿no? Digo que esto me parece muy relevante de cara a esta última resolución del Consejo Federal, que es muy nuevita desde ahora, desde julio, donde aparece ahí los criterios para mirar cómo han sido los recorridos de los sujetos, en diálogo con las condiciones, ¿sí? Y entonces aparecen las categorías de las trayectorias sostenidas, las trayectorias intermitentes, las trayectorias de baja intensidad, que bueno, cada vez que se ofrecen categorías, eso permite algunas cosas y también plantea algunos riesgos o desafíos, ¿no? Porque a mí cuando yo leía la resolución decía, bueno, qué interesante porque la resolución está diciendo, che, guardia, que hay que ir a mirar qué les pasó a los sujetos, qué le pasó a la escuela con los sujetos, ¿no?
y eso es interesante, que se ofrezcan esas categorías. El riesgo es pensar que se está hablando de los sujetos solamente, y no de las condiciones que también pudimos ofrecer desde las escuelas, ¿no? En el caso del programa, digamos, justamente, y este segundo aporte, que es poder mostrar la incidencia de las condiciones de escolarización, de las condiciones pedagógicas, didácticas, en que se desarrolla la tarea escolar, se trastocan algunas de esas condiciones, ¿no? También interesante para articular o linkear con la situación actual. Por ejemplo, las burbujas son grupos chiquitos. Una de las condiciones que se trastoca en el marco del programa de aceleración es que los grupos son de menos chicos que los grados, ¿no? Muchos docentes en pandemia, a propósito del trabajo con las burbujas, señalaron, digamos, que pudieron dar cuenta más del proceso de cada chico, porque los grupos eran más pequeños, de menos alumnos, ¿no? Entonces, esta es una de las condiciones que se alteran, y eso permite otros recorridos para los sujetos, ¿no? No es que las otras dimensiones subjetivas, socioeconómicas no están presentes. Aquí Patricia Madoni tiene una idea que a mí me parece muy interesante, porque ella dice, la perspectiva de las trayectorias hay que pensarla como un entre, lo que sucede entre estos aspectos, ¿sí? El programa toca 3 componentes duros de las condiciones habituales. En principio, la anualización de los grados, ¿no? Es decir, esta progresión de un año un grado, acá se intenta mover en un año 2 grados, ¿no? Igualmente el objetivo principal es que los chicos puedan reorganizar su vínculo, revincularse de otra forma con el aprendizaje escolar, con la propuesta de la escuela, y eso a veces permite la aceleración, pero otras veces no hay aceleración, pero sí hay reorganización de la trayectoria, ¿no? Porque los pibes se posicionan de otra manera como alumnos, y eso es lo fundamental también, ¿no? Segunda condición que se trastoca, la cantidad de los chicos, son grupos, esto ya lo mencioné, pero bueno, hay más adultos, hay un docente y un asistente técnico que acompaña la tarea de los docentes dentro del grado, ¿no? Yo me acuerdo al principio que cuando el primer año del programa, que algunos chicos nos decían, ay, no me mire tanto, son muchos para mirarnos, ¿no? Digamos, era como las ventajas de ser invisible y las desventajas de ser tan visible, pero bueno, eso es somos más de uno para pensar qué le está pasando y cuál es la propuesta adecuada para los distintos grupos, ¿no? Eso no es menor. Y otra cuestión es esto que vos dijiste también, Male, que es, no se trataba ni se trata de hacer todo más rápido, porque justo el programa se llama de aceleración, ¿no? Y creo que este es otro elemento, que es un aporte para pensar la formación docente, pero también para pensar este momento. La cuestión de la priorización de los contenidos, ¿no? En este contexto, vuelve a aparecer que va a haber que priorizar, y priorizar o recuperar no quiere decir hacer rapidito lo que no se llegó a hacer, y no necesariamente es recortar, sino que es sobre todo seleccionar aquello que resulta potente para permitir seguir aprendiendo, ¿no? El tiempo de enseñanza se intensifica, pero no porque se hace todo más rápido, sino porque se profundiza y se prioriza, que no es lo mismo que recortar, digamos, ¿no? Esto me parece que es un elemento importante. Este sería entonces como el segundo aporte que ahí yo rescato, que es mostrar la incidencia de las condiciones que generamos en la escuela, en los recorridos, en lo que los chicos van pudiendo llevar adelante y nosotros vamos pudiendo con ellos, como parte de la experiencia escolar, ¿no? Hay un tercer aporte que a mí me parece muy, 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 muy relevante para la formación docente, y que ahí yo le encuentro muchos puntos en común con el programa de ATR,
y que tiene que ver con cómo miramos a los chicos, cómo miramos a nuestros estudiantes, ¿no? Digamos, las trayectorias desencausadas, de alguna manera, nos invitan a buscar a nuestros y nuestras estudiantes en sus saberes y en sus deseos como un paso imprescindible para hacer crecer los aprendizajes de los chicos, ¿no? La forma de mirar los procesos que van teniendo los chicos, las chicas en la escuela, como estudiantes, es decir, lo que mueve y lo que promueve en ellos el estar en la escuela, el aprendizaje escolar, y la pregunta que se nos vuelve a nosotros, o la pregunta que vuelve a nuestra tarea, ¿no? Volvamos a pensar en esa mochila o en esas carpetitas que teníamos nosotras al inicio del trabajo en aceleración, ¿no? Es decir, nosotras también tuvimos que revisar una y varias veces qué es para un chico que tiene la trayectoria muy cascoteada, como a veces dice Flavia, bueno, estar en la escuela con otros, aprendiendo con otros, qué le pasa con la propuesta que hay ahí, ¿no? Ahí hay una cuestión que, bueno, Mirta Torres plantea en muchos textos, que es la necesidad de acercarse al lugar en el que están los chicos como un paso imprescindible para que se pueda dar la enseñanza, ¿no? Y ella dice, bueno, acercarse al lugar en el que están los chicos, a veces es un lugar físico, fíjense el programa TR, y otras veces no es solamente un lugar físico, sino que es ir a buscarlos, ¿no? Entonces, en este sentido, la cuestión de esta tarea de ir a buscar a nuestros y nuestras estudiantes, me parece que es algo que tenemos en común con el programa TR, y que es algo que las trayectorias desencausadas enseñan, o es un aporte muy, muy rico, ¿no? Que es, ¿qué quiere decir ir a buscar a los chicos y a las chicas? Y eso ahí abre a varios asuntos, digamos, distintos, ¿no? Nosotros decimos, bueno, a ver, las trayectorias desencausadas nos ofrecen una oportunidad de revisar y asumir la responsabilidad de diseñar propuestas de enseñanza para todos, para todas, o como dice Carlos Escliar, que a mí me gusta, para cualquiera, porque el cualquiera es más amplio todavía que el todos y todas. Ir a la búsqueda de sus saberes y sus deseos abre la pregunta imprescindible respecto de qué los convoca, y también la pregunta de cómo hacemos para atraerlos, ¿no? Y entonces esta cuestión de ir a la búsqueda, buscarlos y buscarlas, yo creo que mueve varios asuntos que son propios de quien enseña, ¿no? Por un lado, hay un asunto que tiene que ver con buscarlos en sus puntos de partida, aunque estén muy atrás respecto de las trayectorias teóricas. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, que un chico, una chica esté en quinto grado, no nos dice todo, ni tanto, respecto de sus conocimientos, ¿no? Es decir, nosotros en la formación docente nos hacemos una representación de, bueno, qué se espera de a tal grado, tal ciclo, ¿no? Y bueno, en realidad a veces pasa que en las escuelas, o cuando nosotros nos encontramos con los chicos, las chicas, escuchamos muchas veces, decimos, bueno, no comprende, no lee, no sabe, no resuelve, y todas esas consideraciones en realidad no nos dicen cómo piensa un sujeto, o sea, nos dicen lo que un sujeto no es, ¿no? Sino, qué sé yo, cuando a mí me pregunten quién soy, yo voy a decir, miren, no soy Julia Roberts. Es una manera de aunque no lo crean, no soy Julia Roberts. Digamos, en realidad definir a un sujeto por quien no es, por lo que no es, no dice nada respecto de lo que ese sujeto es, ¿no? Y ahí hay algo que dice Patricia Sadowski, que es muy interesante, que es que tratar de recordar y poner el acento, el énfasis en que las ideas erróneas de nuestros y nuestras estudiantes, ante todo son ideas, son erróneas, pero son ideas. Entonces, es necesario ir a conocerlas, ir a buscarlas, ir a ver cómo están armadas, pero no solo por una cuestión de principios éticos, eso aparte, ¿no? Que no es menor, sino porque no hay manera de que avancen y que crezcan si yo no sé cómo son, ¿no? Entonces me parece que hay un primer asunto de buscar a nuestros estudiantes, que es buscarlos en sus puntos de partida, aunque esos puntos de partida a veces estén lejos,
lejos de lo que esperamos y lejos de lo que deseamos también, ¿no? Porque aquí vuelve a aparecer, digamos, cuando nosotros en el programa de aceleración nos encontramos en sus inicios, que era centralmente un programa de segundo ciclo, y nos encontrábamos con chicos de 12, 13, 14 años no alfabetizados, y bueno, si no te duele eso un poco, dedícate a otra cosa, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero bueno, me parece que este es un primer punto de ir a buscarlos, ¿sí? Y al mismo tiempo, buscarlos y buscarlas donde estén, abre otra posibilidad, que es la de ofrecer distintos caminos, distintas rutas, en el marco de una propuesta común. Esto es las planificaciones diversificadas, las intervenciones diversificadas, ¿no? Es algo que en la formación docente hablamos, digamos, en algunas materias, pero en las enseñanzas o en las prácticas, en el campo de las prácticas, hace menos años que esas consideraciones tienen presencia real. Es decir, hablamos antes, ¿no? En las materias generales de conceptos que son muy importantes, por supuesto, tales como diversidad, desigualdad, inclusión, igualdad, antes tuvieron lugar en nuestras clases que en las clases de las materias que son propias de las enseñanzas o del campo de las prácticas. Eso en los últimos años, por suerte, digamos, se asumió como parte de la agenda, pero aún resulta compleja su concreción. De hecho, resulta complejo porque, bueno, nuestro saber pedagógico, y acá cito a Flavia de vuelta, está armado no para mantener múltiples cronologías de aprendizaje, y esto no tiene que ver con las trayectorias desencausadas, tiene que ver con las trayectorias reales, o sea, la heterogeneidad no es propio de una trayectoria baqueta, es propio de cualquier trayectoria real, ¿no? La idea de que existía una coexistencia entre la trayectoria teórica y real, en cuanto a los ritmos, es una fantasía, si quieren la sostenemos como parte de la literatura, la ficción, pero eso no tiene nada que ver con trayectorias baqueteadas, tiene que ver con cómo aprenden los sujetos, ¿no? Y ahí me parece que Flavia ayer en la mesa, acá en la Semana UNIPE, dijo algo que yo lo relacionaba con este punto de las planificaciones diversificadas y la presencia que tienen o no, por su complejidad, por supuesto, en la formación docente, en las materias también del campo de las prácticas, que es la inclusión, en última instancia, se juega en la enseñanza, ¿no? Ella lo dijo así, yo me atrevo a decirlo así porque lo dijo Terigi, pero bueno, ella dijo, no solamente en las enseñanzas, pero sí, sin lugar a dudas, en la enseñanza, digamos, ¿no? Pero esto, bueno, hay que construirlo, no es algo que sea muy, muy sencillo, ¿no? Y después, dos últimos puntitos de buscarlos, buscarlos también y buscarlas en sus deseos o en sus intereses. Acá me permito leerles una cita de Mérier, que es muy preciosa para ilustrar esto, que dice: hay que admitir que lo normal en educación es que la cosa no funcione, que el otro se resista, se esconda o se rebele. Lo normal es que la persona que se construye frente a nosotros no se deje llevar o incluso se nos oponga, a veces simplemente para recordarnos que no es un objeto en construcción, sino un objeto, perdón, no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se construye. Y ahí me parece que la cita también es muy preciosa, de Mérier, y que esto abre una pregunta muy interesante para la formación docente, que es: ¿qué convoca a los chicos y a las chicas? ¿Qué les resulta interesante? ¿Cómo se suben a una propuesta? ¿Por qué se suben a una propuesta y por qué no? Me parece que esa es una pregunta que es bueno sostener, no dar por hecho que están ahí los chicos, porque, está bien, la pandemia lo puso muy ahí en la vista, pero lo venimos diciendo en muchos espacios, también sucede en la presencialidad que los chicos a veces nos prestan la cara, cuando son gentiles, porque también tenemos un montón de pies que se van del aula, nos pasa un montón en los grados o los grupos de aceleración, pero digo, entonces la pregunta por qué es lo que los convoca, y ahí Male, cuando vos decías que las profes que acompañaban a los docentes en formación, que eran ATRs, les decían: entra por donde sea, ¿no? El criterio es que sea un objeto cultural, porque eso es lo que conforma un vínculo pedagógico, pero ahí
es cómo logro volver a subirlo a la fiestita del intercambio cultural y el corazón de la escuela, como dice Inés Dussel, ¿no? ¿Con qué lo convoco? Por supuesto que no, por eso, que sobre la mesa nuestra, la mesa de una casa, la mesa, el banco en una lancha, si eran ahí los encuentros, haya una oferta que no quede en un tú a tú, sino una oferta del orden de la cultura, eso es imprescindible. Ahora, ¿cuál es ese objeto? Bueno, ahí hay que considerar también al sujeto, y esto los chicos que tienen trayectorias desencausadas te lo ponen ahí todo el tiempo, para decir, esta propuesta hermosa que vos me armaste, que la armó la del equipo de currículum, especialista en didáctica de la matemática, a mí no me interesa, no voy a hacer nada con ella, ¿no? Entonces me parece que ahí, bueno, lo interesante de las trayectorias desencausadas, de los sujetos que se resisten a esas propuestas hermosas que diseñamos para ellos y ellas, es que nos recuerdan y nos hacen notar que nuestra responsabilidad respecto de los derechos educativos también está para con ellos y con ellas, ¿no? Es decir, uno no puede aprender por un sujeto, ese proceso no es posible, pero bueno, cuando un estudiante no puede o no quiere aprender o no quiere incluso ser estudiante, esa situación redobla en todo caso nuestra responsabilidad. Eso, Pablo Pinot tiene una expresión que a mí me gusta mucho, que es que en los últimos años se instaló el derecho a ser mal alumno también, ¿no? Entonces, eso no es por cristalizar a los chicos, pero quiere decir, bueno, antes los que no entraban en el juego escolar, bueno, tal vez se iban de la escuela. Ahora existe el derecho de ser un alumno que no cumple con todas las expectativas que tiene la escuela sobre ellos, ¿no? Y el último punto, en relación a buscarlos y buscarlas, tiene que ver justamente con la formación de los chicos como estudiantes, que muchos de los chicos cuyas trayectorias se desencausan, en parte tiene que ver con que no manejan lo que es propio de la alumnidad, el ser estudiantes, el formar parte de la cultura escolar y manejar las formas, las normas de la cultura escolar, ¿no? Y frente a este punto, las escuelas en general dan por hecho que los sujetos tienen que tener todas esas pautas, ¿no? Perrenú lo llamó a eso, ya sabemos, oficio de alumno, con un sesgo muy negativo, pero con los años esto va adquiriendo, por suerte, mayor visibilidad como con su aspecto positivo, que es haberse apropiado de la cultura escolar, digamos, ¿no? Entonces, a veces Pindo Siede dice que estos aspectos la escuela los evalúa más que lo que los enseña, y a mí me parece que eso es verdad, porque uno muchas veces ve en el boletín debe ser más autónomo, o trabaja muy bien en equipo, o trabaja mal en equipo. No se dice trabaja mal, se dice seguiremos trabajando, es decir, ustedes, alumnos, tienen que seguir trabajando en organizarse mejor para la tarea, pero no es tan frecuente que la escuela se tome el trabajo de enseñar esa cuestión, ¿no? La mayor visibilización de las asistencias o inasistencias de los chicos, eso que es un elemento muy central ahora en este contexto, siempre lo fue, pero en este contexto también. Y eso, bueno, nosotros que trabajamos con chicos que tienen trayectorias muy complejas, es un elemento que tomamos como objeto de enseñanza, y nos parece que es un elemento que no tiene tanto espacio en la formación docente como objeto de enseñanza, y que debería tenerlo, porque bueno, es la escuela quien pone a los sujetos en la posición institucional de alumno y alumna, entonces le toca socializar en las herramientas que hacen que un chico sea alumno, y es más, si sea buen alumno, pueda ser buen alumno, ¿no? Esto me parece que es un puntito que es bien interesante. El último aporte, y ya cierro, tiene que ver con algo que Malena también comentó del programa TR, que es esta oportunidad y esta necesidad de poner en valor el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, digamos, ¿no? Las trayectorias más complejas, porque los chicos están desvinculados de la escuela, o porque tienen mucha sobredad, o porque no quieren volver a la escuela o no quieren seguir estudiando, interpelan, por supuesto, nuestra forma de ser docentes,
Y vuelven ahí a poner sobre la mesa la cuestión de que el trabajo docente a veces es un trabajo muy solitario, y la necesidad de construir equipo para analizar, poner en remojo, ahora podríamos decir sanitizar, así estamos en tono con la época, nuestras certezas, ¿no? Ponerlas ahí un poquito en duda, abrir nuestra tarea para que se vuelva objeto de reflexión colectiva, entramada con otros y con otras, y en el marco de eso también, bueno, la autoridad pedagógica como una posición sobre la que hay que trabajar permanentemente, ¿no? Que a veces cuando las cosas funcionan, o creemos nosotros que funcionan, no los revisamos tanto, y las trayectorias desencausadas ponen ahí muy sobre la mesa que hay que pensar con otros estos problemas que son más complejos, ¿no? Situaciones complejas requieren también respuestas pensadas entre varios, como diría Perla Salmanovich, ¿no? No sé si contesté, si dejé por la mitad. Creo que has desplegado un montón Impresionante, de aspectos. impresionante. Sí, chicas, Sí. estamos sobre las 4:10 más o menos, y quisiera ver si les parece abrir un poco al intercambio, a ver cómo entra en diálogo lo que estuvieron planteando y exponiendo las experiencias con los aquí presentes, ¿sí? Bueno, si les parece, abrimos a un espacio de comentar repercusiones de lo que van escuchando, de las reflexiones que tienen en el marco de los procesos de formación inicial, pero también si quieren avanzar más a algo de formación continua. En principio estábamos más pensando en formación inicial. Bueno, abrimos a un espacio de cambio y vuelta, si se quiere, también a ampliar algunos aspectos de los programas que les parezcan interesantes para reflexionar. ¿Hay alguien que quiera empezar? Hay en el chat algunos comentarios, Caro. Por lo menos ahora, antes eran de saludos de ellos, de presentación, y después Flor Taubas comentó la posición del estudiante también se construye, ¿no? Bien, de acuerdo, claro. Yo voy a tirar una piedra, así ya, así vamos polemizando, que es algo que me sale, que está en relación a medida que iba escuchando los diferentes aspectos y aristas que van planteando para pensar la formación inicial. Uno puede decir, bueno, gran parte de estas experiencias que vos planteabas, Mariela, respecto de hacer que estas trayectorias sean visibilizadas, se fue planteando en los campos de la formación inicial a partir de lo que es el derecho a la educación y mantener el acceso de los estudiantes hacia los diferentes niveles, ¿no? Y creo que un tema que fueron planteando y que también haciéndome eco de la conferencia de Flavia ayer, fue cómo esto es tratado en el campo de la formación respecto de la enseñanza, ¿sí? Que nos habla o nos lleva a las aguas de las didácticas, digamos, ¿no? De qué manera podemos lograr pensar las cuestiones de la inclusión no solo como un principio ético y rector, sino cómo se materializan las prácticas concretas que podamos orientar, porque sabemos que no hay recetas, porque sabemos que cada estudiante en su propio ejercicio profesional va a tener que ir munido de ciertas herramientas para después ir inventando sobre la marcha, porque la práctica docente tiene eso, digamos, pero que tenga un salto en su
perdón, dicho de otra manera, el salto que hoy siente un estudiante recién egresado que ingresa al propio campo entre las herramientas que siente y las experiencias que tiene que enfrentar, me parece que todavía es un saldo muy amplio y que tenemos que trabajar en el campo de la formación inicial para hacer un poco la brecha más corta, digamos, ¿no? De algo que es inherente, ese pasaje entre lo inicial y el ejercicio profesional, digamos, ¿no? Pero trabajar sobre eso. No sé, pensaba, por ejemplo, en cuando se instaló todas las cuestiones del régimen académico, con las experiencias de las escuelas de reingreso y todo lo que estas experiencias nos llevaron a pensar de qué trabajar en las escuelas para hacer que los pibes conozcan cuáles son las condiciones de regularidad, qué es lo que se espera de ellos, cuáles son las nuevas reglas de funcionamiento de la institución, digamos, ¿no? Pero acá lo que nos traen ustedes también, y que me parece que eso está menos, y lo someto a discusión, pero me parece que está menos tematizado, es trabajar sobre la idea de la recepción de los estudiantes sobre la propuesta educativa que tiene la escuela, ¿sí? Y no estoy pensando a nivel institucional, sino a nivel de la práctica de enseñanza. ¿Cómo alojamos o cómo recibimos a nuestros estudiantes el primer día de clases que no sea, bueno, hoy vamos a ver biología con determinadas cosas, digamos, ¿no? Nuestras unidades son estas y estas y estas, sino de qué manera podemos entrar en diálogo con ellos, en esto que decían, conocer esos sujetos, digamos, y ver qué los convoca para empezar ahí un diálogo hacia donde nosotros consideramos que determinados objetos culturales pueden ser una puerta o algo que invite hacia un proceso formativo, digamos, ¿no? Y otra cosa que interpela esta perspectiva es también, que acá hablar un poco, pero que me parece que es un tema interesante, que es pensar las cuestiones de la evaluación, digamos, ¿no? Si nosotros pensamos en estas cuestiones más de pensar una planificación diversa y pensar recepciones de nuestra propuesta por parte de los estudiantes, nos queda la pregunta de qué y cómo evaluar, o al servicio de qué está la evaluación. Temas que me parece que son interesantes para reflexionar en la formación inicial también, ¿no? Que se ve un montón de cosas, pero la cuestión es cómo hacerlas en diálogo en clave de trabajar con la inclusión, digamos, ¿no? Bueno, estas algunas ideas como para discutir o ver. A mí me pasó escuchando a toda la presentación. ¿Puedo hablar yo o por ahí estoy tapando la boca o alguien quiere hablar? Sí, se Avante, van a ir avante, sumando. claro. Y el resto de los colegas, los y las colegas, métanse. Levanten la Ahí manita. Caro tiró algo para pensar juntos. Sí. Yo quería unir algo de lo que había planteado Mariela antes y algo de lo que decía Caro recién. Cuando Mariela hablaba de esto de la incidencia de las condiciones y cuando te metiste con el tema de la priorización de contenidos, inmediatamente lo que pensé es que también qué cosas nos está trayendo la pandemia. También hay una mirada sobre esto, sobre qué es lo que se enseña, sobre qué es lo que se prioriza, sobre si tiene que ser todo o son menos cuestiones y con otro sentido. La pregunta por el sentido. Y acá enlaza con lo que está también planteando Caro, ¿no? Esto de cómo se presenta ese campo de la cultura, cómo se lo acerca, no como algo cosificado, sino como un mundo que invita a pensar, que invita a pensarnos, y también la pregunta por el sentido hacia los sujetos. Y hay algo ahí que ver cómo hacer ese enlace entre esto de lo que planteaba Mariela antes, los deseos, los intereses y lo que tenemos para ofrecerles. Es como un volver a mirar muchas de estas cuestiones. Y en relación a esto, lo que quería decir que pasó con ATR, es que nos aparecía la pregunta con esto de, pues se fue a las casas a buscarlos, a buscarlas, y que este acto de ir a buscarlos, como citabas también Mariela tan preciosamente a Mirta Torres, esto a veces pasa dentro de un aula, que hay algunos que hay que ir a buscarlos de otros modos y que a veces aparecen cuestiones naturalizadas, incluso en mi caso, en mi experiencia de profesora de práctica de más de 20 años, de a veces de docentes que le decían, con los del fondo no te preocupes, no te van a prestar atención.
es muy grave, porque esos del fondo son sujetos de derecho, y en todo caso hay que mirar cómo se los va a buscar, cómo se los convoca, con qué se los convoca, cómo genero ahí ese vínculo pedagógico. Entonces nos pareció interesante cómo también algo que viene por otro lado, como es el programa TR, nos permite volver a mirar y a pensar cuestiones que son propias de la escuela y que tiene que ver con todo esto que estaban planteando las colegas recién. Quiero decir que son preguntas que siguen vigentes o que dieron una vueltita de rosca para seguir pensando en la formación docente y la escuela. Y algo también que vos decías, Carolina, recién, que estuvo muy presente en el programa, es que muchos y muchas hablaban de shock de realidad, lo pusieron en estas palabras, que es algo propio de los inicios en el ámbito de los primeros trabajos, porque justamente la formación docente nunca se puede ajustar perfectamente a las distintas realidades. Ahora, cuando este shock de realidad es tan grande, ahí hay cuestiones para revisar. Esto de cuáles son esos diversos caminos que estamos ofreciendo, si son tan diversos esos caminos o no, cómo se van pensando estas situaciones, creo que siguen siendo preguntas que invitan a seguir revisando la formación docente. Ese ir a la escuela, a veces, como fue el programa, que incluso la voz en los barrios era cuando llegaban, veían pasar a la TR, era ahí viene la escuela. En esa persona veían a la escuela, y que tiene que ver con las tradiciones de la escolarización en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires. Pero en ese de ahí viene la escuela, o ir a buscarlos, es para mirarlo adentro de la escuela. Y es para mirarlo adentro del aula y de nosotros en cómo se llega ahí. Bueno, Mariela, te voy a hacer caso y me voy a meter. Dale, genial, Patricia, bien. Hola, yo entré un poquito más tarde porque tenía una clase. No sabía, Malena, no sabía que íbamos a tratar en este espacio sobre la TR. Yo soy docente del Instituto 108 de Morón. Y lo que tengo para decir es que la dirección de nivel superior nos acompañó muchísimo. Yo fui referente, tuve 18 estudiantes de cuarto año. Fui una de las referentes, cada año tuve una referente y tuvimos mucho apoyo de la dirección. Me acuerdo como si fuera hoy estar leyendo los primeros documentos de acompañamiento, donde una de las cuestiones que aparecía y que y que tuve que trabajar mucho con los estudiantes era uno de los puntos que señalaba en el momento de ir al encuentro con los chicos, escucharlos, ¿no? Entonces, trabajamos mucho eso de qué es escuchar al estudiante y cómo se escuchaba o se escucha en la escuela edificio. ¿Esa escucha será la misma? ¿Será otro el posicionamiento? ¿Qué dirá nuestro cuerpo en esa escucha? ¿No? Y después el rol también, ¿no? Mis estudiantes personalmente, en lo particular, digo, salieron como que eran a capa y espada y estaban re entusiasmadas, entonces ahí había algo para trabajar también. Esto que vos traés, Mariela, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ellas tenían que estar construyendo decisiones con las maestras titulares, cuando no estaban las maestras porque estaban dispensadas, ¿no, Malena? También tuvieron que estar en esa relación, también las estudiantes con maestras que no estaban, o sea, que estaban dispensadas y que tampoco habían conocido a los chicos. Entonces había otro rol, el directivo. Y entonces, ¿cómo hablar? Entonces, hacíamos como escenas temidas, jugábamos así un poco a hablar con la directora, ¿cuál sería esa escena? Nos reíamos, pero a la vez aprendíamos todos, ¿no? Porque teníamos que hablar de una escuela para la cual ellas no estaban preparadas, y nosotros también, Malena, en este punto, también tuvimos el gran desafío, porque estábamos orientando hacia una escuela desde la concepción de territorio, ¿no? La escuela edificio estaba desarmada. Entonces, tantos años en la práctica docente también, a ver qué nos dejaba, yo también tengo más de 20 años en la práctica de cuarto, digo, ¿qué saco de esa mochila? ¿Qué me sirve para este contexto, para poder orientar, enseñar a este grupo de 18 estudiantes que estaban
ávidas por estar con los chicos. Y después otra cosa, trabajar el cuidado, cuidarse ellas, porque la normativa era muy clarita, ¿no? Pero igual hicieron mucho más cosas de lo que estaba en forma prescripta, estipulado. Y yo con esto quiero cerrar los registros. El registro que más recuerdo, que me hizo emocionar hasta las lágrimas, fue el que escribió una de mis estudiantes, cuando dice que el primer día llega y la familia miraba por la ventana y no le abría. Y el segundo día fue, golpeó y salió el perro, ladraba el perro del vecino, ¿no? Todo. Yo quería que ellas describieran todo. Y el tercer día cuando llega, el estudiante, un chico que estaba en primer año, porque a esta chica puntualmente le designaron un estudiante de primer año, que tenía un hermanito en primaria, entonces ella iba al encuentro de los dos, la estaba esperando. Estaba sentado el chico de primer año, de secundario, en un banquito, en el hall de entrada, porque ellas no podían entrar a la casa, aunque traspasaban, a veces ellas me decían, traspasamos un poquito nada más, Patri, estuvimos ahí nada más, no entramos. Bueno, cuando ella llega, esta chica, ese estudiante la estaba esperando. Y ahí retomar, ¿no? El tiempo del otro, el tiempo de la familia, ese respeto, todos esos registros los tengo y los estoy usando este año, obviamente, como potencia, ¿no? Para un trabajo reflexivo. Así que para mí fue una experiencia formativa, como fue para mis estudiantes, para mí fue súper valiosa, súper valiosa. Bueno, con eso quería meterme, Mariela. Está buenísimo el aporte porque, bueno, porque toca un montón de cosas. A mí, una cosa, Malena, que me olvidé de preguntarte, que a propósito de lo que plantea Patricia también vuelve como pregunta, es que ahí hay como una condición que se dio por la restricción sanitaria, no por la norma pedagógica, sino por la norma sanitaria, que fue ir a donde estuviera más cerca, ¿no? Y eso entonces no fue un criterio pedagógico, obviamente, pero ¿qué potenció eso? Que de golpe un estudiante de profesorado de geografía le tocó ir a hacer el encuentro pedagógico con un nene, una nena de tercero. Eso me resulta re interesante, ahí como chicana a los enfoques didácticos. No, yo también tiro piedras, ¿viste, Caro? Quiero ver de ahí cómo vieron eso, ¿no? ¿Qué hay de común, no? No sé. Me parece que Violeta quería hacer una... Viole, perdón. ¿No? ¿Viole? Cuando los que participan son tus amigos, tienen... No, sigan, porque sí, No, completemos es parte de ahora. Dale, te escuchamos. Dale, olvídense de mi intervención. Escuché atentamente todo y toda la reconstrucción que hizo Mari me remitió a muchas escenas. La verdad es que, a ver, estábamos en el punto de los encuentros, o de ir a buscar a los chicos, y algunas cuestiones ahí, sin dejar de lado, permanentemente vamos al tema del contenido y de los objetos de la cultura que median en la situación en el encuentro con los chicos y las chicas, y esto fue muy potente desde el inicio. Comparto con lo que dijo Mariela, que íbamos con unas ideas y unos tapones de punta con las propuestas didácticas, y bueno, un fuerte baño de realidad, no de bajarlas, sino de entender que para llegar a eso había quizá que sostenerlas. Me parece que ahí hay algo que planteaba Patricia recién, de sostener y digamos, el tema de la persistencia en la confianza en la propuesta que uno lleva, y sostenerla, porque no darla de baja ante la primera dificultad, porque aparecen permanentemente, porque hay, digamos, no hay una experiencia necesariamente de buenos encuentros con la propuesta de la escuela. Entonces la persistencia y la confianza en que eso se va a construir también, que ese espacio y ese encuentro con el objeto que uno propone se va a construir. Parece que hay algo ahí de la persistencia y esta perseverancia que plantea Patricia, de sostener e ir
y marcar que uno va a estar ahí, digamos, pase lo que pase, de cierta manera. Pase lo que pase, puede ser que el estudiante se vaya del aula dando un portazo, que haga un bollo con ese problema que no le sale, porque hay todo un recorrido, digamos, de no buen, digamos, de no haber, no necesariamente, justamente, de mucha experiencia de fracaso y de frustración y de abandono, digamos, ante la dificultad. Entonces me parece que esa persistencia y ese prestarse a sostenerlo, no necesariamente con una escucha permanentemente, no necesariamente condescendiente, sino sólida, que da el marco para la posibilidad de equivocarse, de romper y de volver. Parece que esa es otra cuestión como que uno construyó o que volvió a probar o a conocer en esas escenas fuertes. Y otra cuestión que me remitía también es estas cuestiones que decíamos, bueno, de ir a conocer o de ir al encuentro de los chicos o de qué manera conocer estos intereses. Recuerdo como escenas donde es interesante de pensar que no son exclusivas de estos espacios, pero lo llamábamos a los encuentros entre docentes y alumnos y alumnas, digamos, encuentros muy tematizados también por esto que hablábamos en cuanto a la experiencia con la escuela, a reinstalar algo del proyecto en relación a la escuela, a poder historizar la propia biografía escolar, para poder, digamos, ahí cuestiones ahí de haber borrado o de haber olvidado, o no, bueno, que eso no fuera nunca un tema de conversación con nadie, y generar esos encuentros con los chicos y las chicas en la escuela, donde podría estar un asistente técnico, una maestra y un niño o niña de 12 años en su cuarto grado, bueno, ahí tiene que ver con esto que planteamos, bueno, ¿qué es esto de ir al encuentro de los chicos y las chicas? ¿O en qué marco se dan estas conversaciones? Estaban, digamos, sumamente discutidas y pensadas dentro del equipo también, desde dónde ir a ese encuentro. No es un interés por el interés de qué te gusta exclusivamente, sino de esto tiene que ver con poder conocerte también en tu recorrido, en tu ser estudiante, y en algunos casos, por otro lado, también en las propuestas diversificadas, empezar a pensar en mini proyectos, además del proyecto colectivo de ese grupo, que no es menor, sostener secuencias o propuestas de mediana duración, sostenerlas, nuevamente con el tema de sostener, instalar algunos momentos, en esto que también comentaba Mariana, en esas escenas de el docente en formación con el chico, con la chica con la que se iba a encontrar, bueno, los encuentros para poder llevar adelante un pequeño proyecto de investigación o lectura en torno a un tema de interés que puede ser el mundo de la vida de los dinosaurios. La miro ahí a Nicole, que también generó y sostuvo algunas de esas situaciones con niños con cuestiones de alfabetización que costaban y propuestas diversificadas, armar escenas de encuentro en torno a un contenido que tenga que ver, sí, más directamente con qué te interesa estudiar, qué te interesa conocer. Y colocar ahí, ir a buscarlos ahí, esto que decían, bueno, no importa por dónde, pero el tema es encontrar un espacio donde haya un proyecto personal, escolar, de estudio. Bueno, eso. Se me volvieron muchas escenas de construcción y de ida y vuelta para el armado de estos dispositivos, que también uno va creando pequeños dispositivos de sostenimiento de esas escenas escolares, con el grupo o con alguno, con alguna, las va como diseñando, ¿no? Con otros, y en esta conversación con el otro, con el colega, con el maestro, con la coordinación, con la profesora, cuestión que es también súper central en estas situaciones escolares. Bueno, eso quería traer. Esto que traes, Violeta, me parece sumamente rico, por lo menos en lo que me ha movilizado, en términos no solo de la construcción de los dispositivos, que implica ir pensando y construyendo también desde el punto de vista didáctico, también la pregunta en torno a cómo en la formación docente, siempre hablando de formación docente inicial, ayudamos a construir profesionales que puedan sostener propuestas, ¿no? Porque a veces me parece que hay una vacilación frente a ciertas escenas tensas,
o imprevistas, de caer en un asistencialismo, esto que traía recién Male, y de decir, bueno, no, esto revincular no es asistir socialmente, digamos, en ese sentido, sino es pensarlo en clave pedagógico-didáctica. Me parece que cuando el docente novato, y a veces no tan novato, digamos, no me gusta la palabra novato, pero para decirlo de alguna manera, que recién sale y se enfrenta a esas situaciones y no puede sostener o vacila en su posición docente, algo falla, me parece, de lo que buscamos construir en el proceso de la formación y en ese acompañamiento, digamos, ¿no? De qué herramientas le damos para construir ese rol, como vos bien decías, Violeta, de encontrarse con un chico que dice que no y buscar otras alternativas, pero seguir sosteniendo su relación con el conocimiento y con esa propuesta, que no va a ser ahora inmediata, que va a ser un poco más con más tiempo, pero que se va a tener que ir laburando hacia eso, digamos, ¿no? Pero eso es porque hay un sostén, como decías, ¿no? Me parece interesante esto que traías. Y otra cosa más, y es lo último, el tema de poder también en ese sostenimiento acompañar a los chicos y las chicas para poder darles la experiencia de ser capaces de alguna de estas cuestiones. Algo súper importante en estos recorridos, digo, en un niño o una niña alejado de la escuela por un enorme periodo de tiempo, como fue el año pasado, en las escenas que cuenta Malena, o en chicos y chicas que vienen con la experiencia de no ser capaces de nada en la escuela, y en eso también de ser, bueno, los del fondo. Entonces, poder ir como situando algunas escenas donde pueden ser capaces de, a veces con demasiados soportes de parte de uno, uno sabe que está colocando mucho ahí, mucha mano para escribir, mucho te ayuda a pensar qué ponerlo, hay como mucho sostén a toda esa situación, pero es compartida, digamos, nosotros sabemos lo que estamos poniendo, pero es para poder habilitarlos a lograr determinados productos pequeños que van siendo como mojones en esa experiencia de una revinculación distinta con la posibilidad de aprender, de construir conocimiento. Y me parece que eso es otra cuestión que quería puntualizar. Que eso me parece que, bueno, a veces hay en los docentes de formación una cosa de, bueno, pero si yo le digo, pero si yo lo ayudo, como una cuestión de que se desvaloriza ese producto si uno ayuda tanto, ¿no? A veces los vemos a los estudiantes diciendo, bueno, no, quiero ver qué sabe. Sí, sí, en algún momento vemos qué sabe y en otro momento a partir de eso que sabemos que sabe y eso que no sabe vamos colaborando, acompañando, completando, sosteniendo y asistiendo. No importa si es que no, justamente, no lo puede hacer solo, por eso estamos ahí. Pero esas escenas a veces son como, son desvalorizadas, porque bueno, no lo pudo hacer solo, lo hice casi todo yo. Bueno, volver a colocar que hay mucho de eso que tiene que ver con esos acompañamientos para que sean capaces de, nos requieren. Eso también me parece que es algo como propio de las escenas y escenitas que vamos escribiendo. Hola, quería compartir, Violeta, coincido con esto que Mariana acá, coincido con esto que planteás. Yo confío mucho igual en la formación inicial. Tengo mucha esperanza en los jóvenes y jóvenes profesores que se reciben. El ATR me lo ha demostrado. Estuve acompañando en el Instituto 53 de Gleu, 132 estudiantes se anotaron, estuve acompañando unas cuantas, fue una hermosa maratón, porque el tiempo fue corto, pero muy intenso, y yo soy profesora de Campo 4 hace 30 años, jubilada en pandemia, y en pandemia continué, y hice residencias en pandemia, y también las residentes se hicieron carne, ¿no? Y cuerpo en sostener el trabajo y sostener la escuela. Y me preocupa más el espejo que nos dejó la experiencia de este COVID y lo que ATR puso sobre la mesa de lo que las escuelas debemos revisar, las instituciones escolares, porque esos niños y esas niñas estaban allí desde hace muchos años, en algunos casos con tareas que mandaba la escuela
que no tenían sentido de ser, ¿no? Y que justamente las ATRs le dieron sentido y fortalecieron experiencias de trabajo pedagógico didáctico. Un caso quiero traer en cuestión, Magalí, voy a decir, Magalí estaba en 6º año, no sabía leer y escribir, la ATR iba a la casa 3 veces por semana, había 2 hermanitos, uno en primaria y otro en jardín, tenía un patiecito de 1 metro por 2 en la entrada de la casa donde la esperaban, y ahí se armó algo muy interesante y muy rico porque, bueno, Magalí despertó, no sabe leer y escribir, y el año que viene va a 1.er año. O sea que eso tuvo como otro tipo de trabajo además, porque tenía que aprender a leer y escribir, su escritura era muy parecida a una niña de 6 años cuando recién empieza a alfabetizarse. Y me tocó ir de visita a la casa de esta familia porque la ATR llevó cuentos, y a partir de lecturas y de cuentos, Magalí se empezó a preocupar y a interesarse por lo que decían los cuentos. Y justo, bueno, nosotros con mi esposo, mi compañero, habíamos escrito un libro de cuentos y armamos como audios para que nos hagan una entrevista y nos pregunten cosas de la escritura, y bueno, estuvimos ahí trabajando mucho con ellos, y esos chicos con esta ATR pudieron producir un texto, armaron ellos un cuento, están las fotos, está el momento de la presentación del cuento, y nosotros nos fuimos encapuchados en plena pandemia sin permiso de nadie, porque no teníamos ni los elementos, pero nos fuimos al patio a compartir el encuentro con los chicos, la presentación del texto. El texto acá en el distrito además se multiplicó porque era súper importante el trabajo de esta ATR. Digo, yo creo mucho en el potencial de nuestros jóvenes cuando tienen profesores en formación inicial que los acompañan en todo terreno, ¿no? Inclusive hasta cuando se reciben. ¿Sí? Un canal de comunicación, de pregunta. Me preocupa más los que están, ¿no? Los que están y no vieron, los que están y arman el grupito del fondo, o seleccionan la mesita de adelante con los que no pueden o están atrasados, o no te preocupes por estos chicos. No, eso me parece que me preocupa más, y me parece que eso en estos tiempos hizo muy visible, ¿no? Entonces, bueno, capaz que ahí hay una vuelta de tuerca, hay un asunto interesante para volver a poner el espejo en la escuela. Nada, compartir eso, compañeros y compañeras. Me parece que los 2 proyectos que presentaron programas fueron fantásticos. No entiendo por qué la ATR se cortó así, porque, por ejemplo, aquí las estudiantes querían seguir en el verano inclusive, ¿no? Querían darle continuidad al verano, pero bueno, no dejó de ser una experiencia súper rica en la formación de los pibes y las pibas. Y nosotros, por supuesto, ¿no? A mí me gustaría sumar y agradecerles tanto a Mariana como a Patricia todo lo que aportaron de ATR. Ahí Emanuel nos decía en el chat que siempre conmueve, y es así, porque seguimos escuchando otros relatos y es impresionante. Y responder un poco a aquella pregunta inicial de Mariela, que esto que retomo lo que dicen las colegas, ¿no? Pasó mucho que en esta asignación de alumnos y de alumnas con el criterio de cercanía, en muchos casos eran estudiantes de profesorado, por ejemplo, de economía, de 4º año, y se encontraban con ir a hacer el trabajo de revinculación con niños, niñas de primaria. Y me acuerdo que en un primer momento hubo mucha resistencia, hubo reclamos, y estos reclamos después se transformaron en como abrir la puerta a un mundo desconocido, y encontrarse con esto que vos relatás, por ejemplo, la producción de este cuento. Porque además se daba esto, de que se buscaba que fueran, si había varios hermanitos, a la misma familia, y trabajaban con escenas
con un mismo objeto de la cultura, con varios de distintas edades. Hubo algo ahí que trastocó bastante. Y estas escenas fueron formativas también para nuestras y nuestros estudiantes. Porque además, teniendo en cuenta el valor de los contenidos escolares, lo que hizo fue mirar otras cuestiones. Cuando decimos que hay un sentido pedagógico acerca del trabajo docente, no se trata de correrse de una transmisión de un contenido. El contenido es el objeto de la cultura para apropiarse, pero hay algo ahí que toca otras fibras más profundas. Y esto es lo que apareció fuertemente. Estudiantes que, digamos, a mí me viene a la mente de haber escuchado hace muchos años esta frase de mí no me prepararon para esto. Y acá no había una mí no me prepararon para esto, sino ¿cómo hago con este alumno, esta alumna que su alfabetización no está lograda del todo y resulta que tiene que seguir avanzando? Entonces esto, ¿cómo me meto en el barro y qué hago y qué cosas puedo probar y trabajo? E insisto en que esto además no fue, digamos, yo creo que ahí fueron muy importantes los sostenes. Y ahí fue muy importante el trabajo que se hizo de acompañamiento de las y los profesores referentes a través del sistema de aulas virtuales, a través de distintos materiales que se fueron preparando como apoyo, pero ahí había un diálogo continuo. Esto que están relatando acá las colegas es algo que pasó en todos lados. Las profesoras y los profesores se pusieron al hombro del trabajo y estaban ahí para las consultas, para cómo hacemos para enseñar tal cosa que me dieron y cómo entro por este lado y es muy difícil. Y todo esto fue en sí mismo formativo y fue correrse de tengo que ir a enseñar esto que dice el diseño curricular, sino que era otra cuestión. Me parece que ahí hay un aporte a la formación que ofreció ATR que fue inédito, que es una situación de excepción, pero que hay que apropiarse mucho de esto para todo lo que sigue. Sí, una cosa, en relación con esto que vos decías, apareció muchas veces entre todos y todas la palabra sostén, ¿no? Y ahí me parece que es un aspecto, bueno, que es interesante. Muchas veces cuando nos preguntan o nos preguntamos también qué funciona, porque esto yo hice el comentario ese de voy a tirar la piedra con los enfoques didácticos, no porque está en contra de los enfoques didácticos, no es lo mismo una propuesta, un enfoque que tiene como marco ir a buscar a los pibes, eso también incluye el enfoque, pero a veces sí me preocupa cuando nos enamoramos mucho de nuestra propuesta y los pibes nos cagan nuestra propuesta, ¿no? Tengo una propuesta genial, lástima a los pibes que no aprenden, me preocupa un poco eso. Sí, lo digo ya como casi con mucha confianza, pero me parece que ahí a veces lo que marca la diferencia es el estar, la apuesta, el sostén, ¿no? Por un espacio de formación que me tocó asumir este año, que ahí la conocí a Malena, que fue muy generosa también, que contó su experiencia y eso estuvo muy bueno. Bueno, me puse en contacto con algunos exalumnos de aceleración que ahora tienen casi 30 años, ¿no? Y entonces cuando les preguntábamos por su pasaje por el programa, lo que ellos rescataban y decían es, yo lo que me acuerdo es que las docentes estaban mucho con nosotros, nos ayudaban, estaban, nos volvían a ofrecer, ¿no? Y me pareció interesante esa mirada de qué recuerda al final, qué deja marca en un sujeto por la experiencia escolar, un sujeto, como dijo Viole hace un ratito, Violeta, bueno, que viene cargando experiencia de fracaso escolar, ¿no? Y no con esto estoy diciendo que no importan las propuestas de enseñanza, para nada, o sea, por supuesto que sí, que importan, pero estoy diciendo que ahí hay algo de, una vez una colega decía, un poco en broma, constructivismo una vez por mes no vale la pena, no sirve, ¿no? Que ahí hay algo de la apuesta permanente, el sostén, digamos, desde que también es un enfoque y una posición, me parece que ahí eso es muy importante, ¿no? Eso me parece que es algo que fuimos comentando en las distintas intervenciones, ¿no? Y también esa pregunta por el sostén
vuelve a la pregunta de ¿y quién sostiene al que sostiene? Y entonces, de vuelta, me parece que todo lo que ustedes comentan de la importancia de estas aulas virtuales, del apoyo que estaba, de la dirección de superior estaba, y que las profes de las prácticas estaban, y ahí hay como una cierta, por más que la posición docente era diferente, una cierta horizontalidad en términos de que, bueno, pandemia no cursamos ninguno, estamos todos ahí como intentando ver qué se hace, ¿no? Me parece que ahí, bueno, vuelve a aparecer esta necesidad de la construcción de equipo. Me parece que eso es algo súper importante. Sí, Mariela, yo lo que, y no sé, Mariana, ¿no? También como profesora, yo lo que sentía que habíamos logrado una trama que había excedido al instituto, éramos trama realmente, porque nosotros teníamos, ustedes seguramente también, Mariana, tenían el aula virtual, ahí compartíamos, porque no lo teníamos, la verdad que la experiencia de más de 20 años no nos permitía tener todo resuelto, porque era un devenir de situaciones, pero yo vivencié eso, ¿no? Esa trama que nos anudaba y bueno, y podíamos ir caminando, digamos, pensando, intercambiando. Había que negociar también, porque si era no repetir lo mismo ni dar más por el tiempo que no logró el estudiante estar, las estudiantes también tomaron, ¿no, Malena? Esa iniciativa de, qué sé yo, por ejemplo, nos traían a nosotros las actividades que ya las maestras habían preparado, y yo me permitía decirles, pero son 2 hojas. Es un chico que recién ahora vuelve con su familia porque estuvo con el COVID, su hermana que estaba a cargo de su crianza y ahora vuelve. ¿Cómo hacemos? Pensemos juntos cómo hacemos, y ahí sumaba a otras colegas, obviamente, ¿cómo hacemos para hablar con esa maestra y decirle, mirá, hay una historia de aprendizaje, tiene un recorrido este nene, ¿cómo podemos hacer? A ver, con la propuesta para que no sea mucho, gran cantidad, porque si no lo seguimos perdiendo. Ese era mi razonamiento, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo hacemos? Pero había trama, digamos. Bueno, había que negociar y no en soledad. Porque a veces los modos institucionales no son tramas, sino son trampa. Entonces eso es lo que está bueno de lo que vos decís, ¿no? Que haya trama y no trampa. Porque una trama que sostiene, claro, que la gente no estaba en soledad, sino que siempre había un colectivo ayudando a pensar, a intervenir. Sí, pero esa posición de, bueno, a ver, lo pensamos de vuelta, no funcionó, eso me parece que ahí es algo que estaría bueno no perder, tanto en el espacio de la formación como bueno, en los modos de hacer escuela que nos tocan ahora. Está Flor con la mano levantada, y ya sé que hay que terminar. Sí, Flor, y haríamos el cierre después de Flor, así dejamos la sala porque va a empezar otra actividad y estamos demorando a quien 10 minutos antes tiene que conectarse, ¿sí? Perdón, sí. Bueno, qué compromiso. Hola, ¿cómo están? Digo 2 cosas chiquitas. Una que había puesto en mi comentario en el chat cuando me presenté, que tiene que ver con la oportunidad de articular entre los niveles, ¿no? Que trajo el ATR, que es algo que no tenemos que desperdiciar y que seguimos ahora pensando en cómo volver a entrar a las escuelas, dejando nuestros packs de residencia y práctica del profesorado y armar algo nuevo con las maestras y los maestros coformadores. Eso por un lado, y por otro lado, ahora con lo que decía Mariela, pensaba también ya venía pensando, relacionando con la charla ayer de Flora, que habló sobre Paulo Freire, y en esta horizontalidad, ¿no? Que lo que planteaba la horizontalidad, en términos, por lo menos así lo interpreté yo, que traía Flora desde el lugar de Freire, pensar en la horizontalidad en cuanto a que todos somos dignos de cierta igualdad ante el saber. ¿Sí? Ahí está esa horizontalidad, y esa horizontalidad que Freire construía en su andar, digamos, ¿no? Me surgen así como distintas relaciones y pienso en los zapatos de Isauro y qué sé yo.
pero digo, en el andar de Paulo Freire, él recogía este conocimiento territorial, que es al que nos acercó el ATR, para construir desde ahí esa horizontalidad. Me parece que unir como los distintos programas, cuando Mariela hablaba de aceleración, pensaba también en la colección Piedra Libre, que es lo que ponía ahí en el chat, en esa carta que escribe Silioni en la presentación, donde le dice a los chicos y a las chicas que ellos tienen derecho de aprender, y que nosotros somos responsables de cubrir esos derechos, y que tenemos que hacer todo lo posible, ¿no? Porque también ustedes hablaban, Malena y Mariela, mucho de cómo conceptualizamos y cómo nominalizamos en la escuela, y cuando nosotros nombramos en la escuela, generamos como investimos de algo, ¿no? Como que los investimos con el problema de aprendizaje, sí, me parece que esto nos da la posibilidad de corrernos y de mirar desde otro lugar. Bueno, nada, no sé si mezclé mucho, Bueno, pero fui así como armando gracias. distintas relaciones con lo de ayer también de Freire. Sí, lo de Flora estuvo genial. Mañana tenemos un taller específico con Belén Fangetic sobre los aportes de Freire para pensar las prácticas de enseñanza, pues es un buen espacio para repensar cuestiones de enseñanza con algunas líneas que acá se plantearon. Están invitados a las 15 horas, también organizado por la Maestría en Formación Docente. Bueno, chicas, estamos sobre la hora. No sé si quieren 2 palabras de cierre. Por mi parte, agradecerles y nada, 2 palabras por haber estado acá, por dar la oportunidad de conversar sobre estos asuntos que me parecen sumamente relevantes para colaborar en los procesos de formación, sí, que obviamente hay excelentes egresados y eso no nos invalida a seguir pensando y cómo podemos mejorar nuestras prácticas o revisitarlas y ver qué ajustes hacer. Así que agradecerles su tiempo y la dedicación para poder conversar sobre esto. Bueno, gracias. La verdad que un gusto. Tomé muchas notas de lo que plantearon los distintos colegas, así que volver a agradecer la oportunidad y bueno, me alegro que nos encontremos acá. Bueno, yo agradezco también esta oportunidad, escucharlas, todo lo que aportaron, que no fuimos solo 2 personas, sino que hubo mucha palabra y mucha experiencia. Y para cerrar, algo que me vino varias veces a la mente mientras las escuchaba, era esta imagen de Merien, aquel viejo librito del Frankenstein Educador, que sigue siendo un libro precioso, cuando él plantea esto de que a Frankenstein, en realidad al monstruo, no es al doctor Frankenstein, se lo arrojan al mundo. Y que todo lo que dijimos acá es lo contrario. No es ver cómo no arrojar al mundo y dejarlo a la deriva solo, sino cómo se lo acompaña, se lo sostiene para que pueda después despegar. Y me parece que los 2 programas hablan de eso, y que lo que las personas que aportaron su palabra y su experiencia hablaban de eso también. Y esta sigue siendo una invitación a la pedagogía y a mirar esto desde la formación docente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Damos por terminado entonces el encuentro. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.